Buenos días con todos, chicos. El día de hoy nos toca un nuevo tema, ¿no? Ahora, recuerden que usualmente los temas que se hacen están muy relacionados con lo que se van a hacer las semanas siguientes, así es que es bueno que repasen lo que se hace en la clase pasada, porque si me preguntan, profe, ¿dónde salió eso? Cuando esté explicando, ¿no? ¿Por qué hace eso? Cuando estoy explicando. Entonces, no sería lo idóneo, ¿no? Sino lo idóneo sería que pregunten de estos casos, ¿no? De este nuevo tema. ¿Está bien? Así es que traten de repasar siempre, ¿está bien? Lo que se hace. Entonces, los procedimientos, por algo lo están explicando para que también se guíen un poco. Ahora, si hay alguna duda, normal pregunten, ¿está bien? Pero en caso vea que pregunten demasiado algo que ya se ha hecho, entonces ya en ese caso, vean su cuaderno, vean ahí, repasen. Si algo no les quedó claro aún así, me lo preguntan, ¿está bien? Entonces, en ese caso, tengan mucho cuidado para hacer un poco más dinámico la clase, ¿no? Y acabarlo rápido, ya que tenemos poco tiempo. ¿Está bien? Listo. Entonces, el tema del día de hoy es probabilidades, ¿no? Estamos semana 5. Probabilidades es un tema muy amplio, ¿ya? Demasiado que no lo vamos a poder abarcar todo por el hecho del tiempo y además porque el tema es muy grande. ¿Está bien? Profe, ¿probabilidades dónde se ve? Probabilidades se ve en la vida actualmente. En la vida financiera lo ven bastante probabilidades. En la vida electoral ahorita también ven probabilidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, profe, ¿dónde de verdad se aplica probabilidades en la vida real? Sí. En la vida real se aplica, por ejemplo, para hacer predicciones para elecciones, ¿no? Profe, una consulta, para hacer por ejemplo, ustedes saben que las personas que se encargan de hacer este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por quién vas a votar? Hacen solamente a cierta cantidad de personas, no hacen exactamente a una cantidad de personas de todo el país, ¿no? Y esa cantidad exacta de personas se le llama muestra, ¿no? La muestra que ellos tienen tiene que ser un campo amplio, eso sí. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, un censo, ¿no? O de repente hacer una encuesta, tienes que tener una muestra grande. ¿Para qué? Para que puedas decidir un veredicto un poco exacto, ¿no? Pero para esos casos te usas probabilidades, ¿no? Entonces, usas probabilidades ya con otros conceptos muy avanzados, ¿está bien? Son conceptos donde ya se usa un poco de matemática avanzada también. Entonces, profe, ¿usted sabe esos temas? Más o menos, más o menos. ¿Quiénes saben más esos temas? Los ingenieros estadísticos, los estadísticos, ingenieros económicos no mucho, ellos más ahondan en la parte económica. Profe, las probabilidades también se aplican en la parte financiera, también se aplica en la parte financiera, ¿no? Se tiene que hacer predicciones a futuro, ¿no? Sobre cómo puede ir el dinero, sobre cómo puede ir moviéndose el mercado, ¿no? También se hace análisis de empresas, ¿no? Para ver si hay una alta probabilidad de que sea rentable o no. Profe, ahí tienes aplicar probabilidades, sí, ¿no? Tiene mucho, es muy amplio, como digo, las probabilidades también, no solamente como tema, sino aplicativamente. Las probabilidades se aplican hasta en la pesquería, en todos lados. ¿Y por qué es necesario? ¿Por qué es importante las probabilidades? No solamente como tema de RM, no solamente como tema de aritmética. Es por el hecho de que le da mayor seguridad, ¿no? A las personas. Entonces, eso es algo bueno, sí, ¿no? Para que de repente el que va a invertir no se sienta con mucho, como le dicen, ¿no? Riesgo país, eso es lo que ven usualmente los empresarios. ¿El riesgo país qué es? Es la probabilidad de que un país es seguro o no es seguro de invertir, ¿no? Profe, ¿el riesgo país también se calcula así? También se calcula, ¿no? Tiene ciertos, cada una de las cosas, ahí tienen ciertos factores que se analizan, ¿no? Cada cosita que va variando, ¿no? Tú vas variando en cada lugar, tiene ciertos factores que cambian, ¿sí? Entonces, no son los mismos factores, ¿sí? Si hablamos de pesquería, hablamos de encuestas para votaciones, son distintos factores, obviamente. Entonces, eso vamos a ver un poquito, ¿no? Vamos a ver un pedacito, un granito de arena de lo que se hace casi en todo, por decir, el país o el mundo. Entonces, comencemos. ¿Qué vamos a aprender probabilidades, profe? Vamos a desarrollar tu capacidad para resolver problemas de análisis combinatorio de manera razonada, ¿no? Ese tema que ya hemos visto, como les he dicho. Y vamos a aplicar adecuadamente los conceptos teóricos desarrollados como técnicas de conteo, también que se ha visto. Análisis combinatorio uno se vio,
¿no? Cómo se cuenta, ¿no? El conteo de números que se hace en aritmética, como el principio de multiplicación, eso básicamente es lo que se está hablando. Y por último, la técnica de conteo, ¿no? Que también se usa en el análisis combinatorio. Bueno, entonces, vamos a hacer una pequeña pregunta para todos. Acá tenemos a María, Flavio y Carmen, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene mayor probabilidad de extraer una bola roja? ¿No? En el primer caso, María tiene 5 bolas rojas, 5 bolas blancas. En el segundo caso tiene 7 bolas rojas, 12 bolas blancas, Flavio. Y en el último, Carmen tiene 6 bolas rojas y 10 bolas blancas. A ver, ¿quién tiene la mayor probabilidad de extraer una bola roja? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene la mayor probabilidad? A ver, ¿quién? Ya. A ver, otra respuesta por ahí. A ver, ya, a ver, todos están diciendo la misma respuesta al parecer. A ver, vamos a corroborar, ¿ya? Vamos a corroborar. Ahí por ahí hay otra respuesta. Por ahí hay otra respuesta. A ver, me dicen, dos respuestas me han dado. ¿Se ve? Vamos a ver. Profe, ¿yo cómo puedo saber quién tiene? A ver, hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben que la cantidad de las bolitas son distintas, ¿no? O sea, al comienzo, si contamos bolitas en total, acá hay 10, acá hay 12, no digo 19, y acá hay 16, ¿no? O sea, varía la cantidad, porque acá hay 10, acá hay 19 y acá hay 16, ¿no? Y también varía la cantidad de bolas rojas que hay, ¿no? O sea, varían, hay 5, hay 7 y hay 6. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando trabajamos con probabilidades? Cuando tú hablas de probabilidades, lo que tienes que hacer es decir, ¿cuál es la cantidad total, ¿no? De lo que estás trabajando. En este caso son 10, entonces va a ir abajito, como una división, ¿no? ¿Cuántos hay acá? 19, entonces va abajo. Es el total de bolitas, ¿no? Este es para la probabilidad. Y acá sería 16. O sea, profe, el total de casos, ¿no? Por así decirlo, son esta cantidad, 10, 19 y 16. Pero aquí, ¿qué te pregunta? Pues vamos a la pregunta. ¿Cuál de ellos tiene mayor probabilidad de extraer una bola roja? Entonces, yo quiero extraer una bola roja. Pero en ese caso digo, profe, pero si hay 5 bolas rojas, entonces la probabilidad va a ser de 5 a 10, ¿no? Porque hay 5 posibilidades de que yo pueda sacar una bola roja, ¿no? Porque hay 5 bolas rojas. Acá serían 7, por lo tanto acaba 7. Acá va 6, entonces arriba va 6. O sea, profe, si fueran 5 bolas blancas, va 5 acá también. Claro, si te pidieran sacar una blanca, ahí sería 5. Si fueran 12 blancas, acá va 12, ¿no? Si fueran blancas, acá sería 10, ¿no? Entonces va a ir variando, ¿no? Dependiendo de lo que te pidan. Ahora, ¿y yo cómo sé cuál es el que tiene mayor probabilidad? El que sea mayor, pues, ¿no? 5 décimos es un medio, ¿no? Simplificado. Le saco quinta, 1, quinta, 2, un medio. Eso sí no se puede simplificar. Y esto de acá sí se puede simplificar, ¿no? La mitad. 8, 3, o sea, 3 octavos. ¿Quién es el mayor? ¿Cuál es la fracción mayor de todas estas? A ver, veamos. ¿Cómo se puede hallar? En aspa, ¿no? 19 por 1, 19. 2 por 7, 14. Profe, un medio es mayor. Entonces, un medio va a ser mayor que 7/19. ¿Ya? Ahora, para el siguiente caso, ¿quién es mayor de estos dos? Entonces comparamos y decimos 1 por 8, 8. 2 por 3, 6. Profe, entonces sería el de acá, ¿no? ¿Qué sería en este caso? María, ¿no es así? María. Muy bien, ¿no? Entonces primero sería un medio, luego sería, si no me equivoco, el de acá, ¿no? Sí, el de acá, 3 octavos, y luego 7/19. 7/19. Entonces, ¿quién tiene mayor probabilidad? María. Luego, ¿quién le sigue? Carmen. Y el último, Flavio, ¿no? Si te preguntaran quién tiene el menor de probabilidades de sacar una bola roja, sería Flavio, ¿no es así? Entonces, de esa manera se puede hallar, ¿no? De esa manera se puede hallar la probabilidad más exacta, ¿no? Más exacta. Ahora,
vamos a ver un poquito de problemas un poco más avanzados, ¿no? No solamente este tipo. Una bolita roja puede ser fácil, pero ¿qué pasaría si te dijeran dos bolitas rojas? ¿No? Ahí cambia, ¿no? Ahí cambia el concepto. Entonces vamos a ver eso. Muy bien, comencemos. Los saberes previos que tienen que tener son permutación, ¿no? ¿Qué es una permutación lineal? ¿Qué es una permutación circular? ¿No? Como tema base, ¿no? Como temas base ya para, más que nada para tener conceptos, no necesariamente se va a aplicar eso, no necesariamente. En algunos casos quizás sí, en algunos casos no. Pero como conceptos es bueno tenerlo para ya tener una idea teórica, ¿no? De lo que vamos a hablar. Entonces, esas formulitas, como concepto básico, lo deben tener. Ahora, profe, ¿qué probabilidad, no? Un experimento, ¿qué es? ¿No? Los experimentos o operaciones reales se pueden dividir en dos clases, que son experimento determinístico y experimento no determinístico, ¿no es así? O aleatorio. Entonces, lo que se hace usualmente en, en la vida real, tratas de hacerlo determinístico en algunos casos y en algunos casos es aleatorio, pero usualmente lo que tratas de hacer es determinístico, usualmente, ¿ya? Pero casi siempre es aleatorio, ¿no? Entonces, ¿de qué consiste cada uno de ellos? ¿No? En uno de los casos, un ejemplo ya de frente, ¿no? Soltar una piedra en el aire, ¿no? Solamente tienes dos opciones, ¿no? Que va a caer o de repente que va a caer en el agua, yo qué sé, ¿no? Que va a caer en tierra, que va a caer en agua, pero otra cosa que puede caer, no sé, en un objeto, ¿no? Pero de que va a caer, va a caer. Algo que va a pasar, sí o sí, ¿no? Ahora, si lanzas una piedra en un pozo de agua y ver si flota o se hunde, también es un caso que ya está fijo, ¿no? No es posible que flote, ¿no es así? O de repente quizás, quién sabe, de repente de su densidad, ¿no? Ustedes saben que dependiendo de la densidad, pero es casi improbable, creo yo, a menos que sea hueca y todo, pero bueno, hay ciertas condiciones. Pero usualmente se va a hundir, ¿no? O de repente ya, ¿no? Si flota. Entonces, cuando es un experimento determinístico, es porque se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Se sabe lo que va a pasar. Entonces, es 100% seguro o casi 100% seguro de lo que puede suceder. ¿Está bien? Ahora, en el experimento no determinístico aleatorio, ¿no? Por ejemplo, no vas a estar seguro de lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, cuando lanzas un dado, observas el número que aparece en la cara superior, o sea, no siempre va a salir el mismo resultado, o un resultado, o a dos de repente, sino te va a salir variados. O, por ejemplo, sacar tres cartas de una baraja y observar el resultado, ¿no? Si tú sacas tres cartas de una baraja, te van a salir distintas y de distintas cantidades, ¿no? Y la suma también varía de las cartas. Entonces, es algo aleatorio, lo que usualmente sucede en el mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado actualmente que hoy día está que se mueve como loco, ¿no? El dólar sube, baja, baja, sube. Tú no sabes, es aleatorio. Entonces, aunque ustedes no lo crean, hay gente, hay estadísticos que se ponen a analizar cómo se está moviendo el mercado actualmente. Y cuando en una próxima elección haya, ya tienen un modelo de cómo se va a mover el dólar, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Ellos compran esa información para saber cuándo es el momento exacto en que ellos de repente deben comprar dólares. Miren, ¿eh? Profesor, hay ese tipo de mercados donde se tiene que comprar así, donde se analizan gráficas y todo eso, sí. Entonces, todo esto es un negocio, ¿no? Que no se muestra mucho porque son para gente que tiene dinero, pues, no para empresas o empresarios que manejan dinero y que les importa qué cosa, su dinero, ¿no? Por eso se ve una gran cantidad de personas que compran dinero y el dólar sube, ¿no? Entonces, por esa razón, aunque no lo crean, también sucede eso y pasa eso, ¿no? Entonces, a los que de repente les gusta la estadística, es un buen negocio, ¿no? Les digo, por experiencia y porque conozco estadísticos también, ingenieros estadísticos. Ahora, vamos a la parte que lo que le importa mucho a un estadístico, que sin esto un estadístico no puede hacer nada, que es el espacio muestral. Profe, ¿el espacio muestral qué es? ¿No? Es el espacio muestral es como que la población donde él se va a desempeñar, donde él va a analizar, ¿está bien? Dependiendo qué tipo de cosa haga, ¿no? Entonces, no sé, de repente su espacio muestral es sobre elecciones, ¿no? Entonces necesita una población de personas que para comenzar tiene que tener una condición, que tengan que ser mayores de edad, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones que le restringen a tu espacio muestral. Y tu espacio muestral se va a hacer más reducido también dependiendo de tus capacidades. Estoy hablando de manera real, de la realidad, ¿no?
no solamente en ejercicios que se van a hacer acá, ¿no? Porque hay ciertas condiciones, como digo, que tienen que cumplirse para que tu espacio muestral sea real, ¿no? Entonces, en este caso también, nuestro espacio muestral se va a abordar a qué cosa, a los casos con que trabajemos, que puede ser, por ejemplo, de repente dados o monedas, ¿no? Pero que cuando tú sueltas un dado, te va a salir como máximo del mínimo del uno como máximo 6. Cuando tú tiras una moneda, te va a salir cara o 6. No hay otra probabilidad. Que caiga parado es casi improbable, ¿no? Puede pasar, pero es muy probable que una moneda caiga parada, ¿no? Entonces, ya ese sería un caso de repente que quizás lo consideren algún caso de un problema, dependiendo también del problema, obviamente, ¿no? Ahora, profe, cuando tú tienes, por ejemplo, un experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire, tienes dos casos. Que te salga dos monedas, estamos hablando. Que te salga cara a cara, que te salga cara a sello, sello cara o sello sello. No hay más, ¿no? Esos son que cuatro posibilidades. Entonces, ese es que es tu espacio muestral, porque esos son los únicos casos que cumplen la condición, ¿no? ¿Qué te restringe la condición de las dos monedas? Por esa razón te da esto, ¿no? Porque tiene dos caras. Entonces, a partir de eso, te dan el espacio muestral con lo que vas a trabajar, ¿no? Ese es tu total como máximo con el que trabajas. Ahora, ¿qué pasa si lanzas un dado y una moneda? Ahí va a variar, ¿no es así? Te puede salir uno cara, uno sello, dos caras, dos sellos, tres caras, tres sellos, cuatro caras, y así sucesivamente, ¿no? Va a ir variando, ¿no? Tu espacio muestral. Entonces, ¿cuántos casos hay? En este caso hay 3, 6, 9, 12. Ahora, profe, pero me aburre estar contando cada caso. Claro, pues has aprendido en la clase pasada el principio de multiplicación, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes, ¿no? En análisis combinatorio. ¿Cómo puede dar la cantidad de casos sin estar contando cada uno? Dices, profe, dos monedas. Ah, entonces cada moneda tiene dos caras, ¿no? Cara y sello. Entonces, como tienen dos posibilidades, sería 2 por 2, 4. Entonces, ¿cuánto es mi espacio muestral? 4. Listo. A ti no te importa, bueno, en este caso, al menos cuando estás aprendiendo R, en este caso, no importa cuáles sean los casos específicamente, para el total, solamente para el total, ¿no? Porque cuando te pidan otras cosas, ya ahí sí va a ser importante, ¿está bien? Entonces, para el siguiente caso, lanzar un dado, son 6 números, entonces hay 6 probabilidades, ¿no? Listo. Para una moneda, 2 probabilidades, que sea cara o seria. 6 por 2, 12. Ahí está. Eso es tu espacio muestral. 12, 12 casos. ¿Está bien? Listo. Entonces, ese creo que ya lo tenemos claro. Podemos trabajarlo de manera rápida, ¿no? Para hallar la cantidad total de casos, es esa manera. Ahora, se llama suceso o evento a cualquier subconjunto del espacio submuestral, ¿no? Que serían los de acá, pues, ¿no? Eso se le llama suceso o evento. Profe, ¿por qué se le llama suceso o evento? Porque de repente, en algunos casos te van a decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la moneda salga cara y el dado salga 3? Entonces tienes que analizar el suceso o evento del espacio muestral. ¿Cuáles son esos casos? Ah, el de acá y el de acá, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, dependiendo, tienes que ir analizando tu suceso o evento en particular que tú quieras analizar. Entonces, ahora sí vamos a entrar a la probabilidad. Después de haber visto el tema de espacio muestral, vamos a qué es probabilidad, ¿no? Es aquel valor numérico que mide el grado de incertidumbre que se tiene al realizar un experimento aleatorio, ¿no? La incertidumbre es un término que se va a usar más que nada, o usualmente se ve en ingeniería, ¿no? La incertidumbre van a ver, es un temita que no es un tema, pero es parte de un tema, ¿no? Que se va a usar casi siempre, o siempre, ¿está bien? Ahora, profe, la probabilidad, ¿qué es? Es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Ahora, ¿casos favorables a qué? El número de casos favorables es aquel dependiendo del ejercicio de lo que te está dando, ¿no? Entonces, tú analizas los casos y dices, a ver, ¿qué caso o cuántos casos favorables hay para lo que me están proponiendo? Y tú lo analizas. ¿Cómo? Con los temas anteriores que hemos aprendido, ¿no? Contar los números de casos posibles. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Ahora, recuerden algo, la probabilidad es menor igual que uno, ¿no? Profe, cuando la probabilidad sea menor o igual que uno y sea mayor o igual que cero, va a existir, ¿no? Profe, ¿todavía existe probabilidad de cero? Sí. O sea, ¿puede haber probabilidad cero de que un caso nunca pueda pasar? Claro, ¿no?
Por ejemplo, de que hay, ¿cuánta es la probabilidad de que un hombre sobreviva en el sol? Cero, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que, no sé, de que yo, nade en una piscina de niños, por ejemplo, ¿no? Uno, porque es más fácil, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Cosas así media random que pueda existir, ¿no? Cuando es algo muy, o sea, que la probabilidad es exacta totalmente, va a ser uno. Cuando es imposible, va a ser cero, ¿no? En la vida real no existe eso. ¿Está bien? O sea, cuando se analizan casos reales, no sé, de trabajo, usualmente de trabajo, ¿no? De trabajo. Entonces, no siempre va a ser cero, ¿no? Es casi imposible que sea cero la probabilidad. Siempre hay una pequeña probabilidad, como dicen, ¿no? Como cuando Perú va al mundial, algo así dicen, ¿no? Hay una pequeña probabilidad, y eso es cierto, ¿no? Si lo analizas, ¿no? Si te puedes analizar gráficos y todo lo demás, entonces puedes sacar. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿y esto qué es? Probabilidad A más probabilidad de A complementaria, se llama. ¿Está bien? Estos son para los casos favorables. Si tú analizas los casos favorables, ¿qué te va a dar el otro? Los casos no favorables. ¿Está bien? Esto es como la negación. Este A es como una negada del A, ¿no? Es una negada. O sea, profe A era el número de casos favorables, no sé, para los que los dados te salen 3. ¿Cuáles serían los números de casos no favorables para los dados que te salgan 3? A sería restarlo 1 menos la probabilidad de A. De esa manera hallas los casos que no son favorables, ¿eh? Esa es la manera de hallar los casos no favorables. Algunos se equivocan y dicen, ah, ya, entonces hallo los que son otros números. No, esa no es la manera. No usualmente es la manera. Entonces, lo ideal es que halles los casos favorables y luego lo restes. Uno menos esa cantidad. Eso es lo que usualmente tienes que hacer. ¿Está bien? Si te piden casos no favorables, no confundas. ¿Está bien? Es lo de acá. Entonces, no te olvides, casos favorables más casos no favorables te va a dar qué cosa? Igual a uno en probabilidades. ¿Está bien? Listo. Entonces, esta es la probabilidad de que ocurra el complemento, ¿no? Del suceso A. Entonces, vamos a comenzar con unos ejercicios que ya estamos con el tiempito. Y vamos a preguntar. ¿Está bien? Voy a preguntar a ver qué me dice. Comencemos a ver con la 1. ¿Qué dice? De una baraja de 52 cartas se extrae una al azar. Hallar la probabilidad de que la carta extraída sea un 8 de 3. A ver, ¿cuánto sería? A ver, quiero resultados. Me lo mandan por el chat, por favor. ¿Sí? Quiero ver sus resultados. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un 8 de tréboles? A ver, un 8 de tréboles. ¿Cuál sería la probabilidad? A ver, por el chat los espero un minutito, ¿no? O los tres, si es posible, ¿eh? No, mejor 3 minutos. 3 minutos para los tres. ¿Está bien? Y me mandan sus respuestas así, ¿no? Una, y luego comita, otra comita y así. A ver, quiero ver cuánto le sale. Los 3 minutos, ya, 3 minutitos para ver a ver qué tal están, ¿no? Quiénes responden y quiénes no también, ¿no? También para luego preguntarles a los que no responden y me enfoco también en ellos, obviamente, es la idea, para ver cuál es su duda, por qué no pudieron hacerlo.
Ya, a ver, muy buena pregunta, Guzmán. A ver, profe, ¿siempre se trabaja con el peor de los casos? No, ¿no? A ver, siempre se trabaja con los casos favorables, ¿no? Los casos favorables, ¿a qué? A lo que se está hablando, ¿no? Lo que te piden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te piden 8 de tréboles, ¿cuántos casos favorables existen para que te salga eso? ¿No? Entonces, tenemos que analizar, ¿no? Recuerden, la probabilidad que es igual, número de casos favorables entre número de casos totales, ¿no? Entonces tenemos que, a ver, por eso quiero más o menos ver cómo lo haría, ¿no? Para luego ir descartando las ideas que están bien, de repente algunas se quedan y las que están mal las desechan, ¿no? Para eso es la idea que lo intenten, ¿sí? Pero muy buena pregunta, ¿no? Profe, ¿cuándo se toman los peores casos? Si el problema te lo pide, ¿no? Si el problema te lo pide, entonces ahí sí. Si el problema no te lo pide, no necesariamente, ¿está bien? Entonces siempre se analizan los casos favorables, al menos que el problema te lo pida, ¿está bien? Entonces vamos a esperar un minutito más, ¿ya? Un minutito más espero para sus respuestas. A ver, me mandan las que tengan, más, ya, no hay problema, me mandan las que tengan. A ver, vamos a resolver el ejercicio. A ver, profe, me están pidiendo hallar la probabilidad de que la carta extraída sea un 8 de tréboles. Miren, la probabilidad, y recuerden que la probabilidad es una fracción, usualmente es una fracción. ¿Por qué? Porque la probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Está en el intervalo de 0 a 1, entonces es una fracción usualmente, ¿no? Usual, o casi siempre. Entonces, profe, si me piden un 8 de tréboles, a ver, entonces decimos, analicemos la probabilidad, a ver, para que salga este caso, supongamos que va a ser el caso A, ¿ya? Y decimos, profe, ¿cuántos casos favorables hay para el 8 de tréboles? Entonces decimos, profe, estamos hablando de cartas. Me está diciendo que hay 52 cartas. Por lo tanto, digo, el número de casos totales de cartas, como estamos hablando de cartas, es 52. O sea, el número de casos totales va a ser 52, ¿no? Probabilidad para uno, voy a poner, ¿ya? Para el caso uno. Profe, como el número de casos totales es 52, porque son 52 cartas, ¿cuántos 8 de tréboles hay? Uno nada más. En una baraja solamente hay un 8 de tréboles. Por lo tanto, profe, los números de casos favorables sería uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga una carta de 8 de tréboles? De 1 a 52, ¿no? O 1 entre 52. Entonces, siempre véanlo así. Casos totales, ¿de qué se está hablando? ¿No? De los casos. Ah, de cartas. Entonces, el caso total hay 52. Ahora, profe, pero de 8 de tréboles, casos favorables de que de repente me salga una carta solamente va a haber. Por lo tanto, sería un caso, ¿no? Solamente un caso. Por lo tanto, como hay solamente una carta de tréboles, es un caso favorable para él, ¿no? Entonces la probabilidad sería de 1 a 52. Listo. Ahora, profe, ¿y un as? Entonces lo mismo. Estamos, profe, hablando de un as. Por lo tanto, como hablamos de un as, profe, tenemos que decir, a ver, la probabilidad para dos. Decimos, profe, como seguimos hablando de cartas, los casos totales son 52, ¿no? Ahí está. Pero ahora, me dicen un as. Profe, pero ¿cuántos ases hay en cartas? A ver, en una baraja, para cada uno, ¿no? Para trébol, para, ¿cómo se llamaba el otro? Corazones, ¿no? Hay cuatro ases, ¿no es así? Hay cuatro ases para cada uno de esos tipos. Entonces, como hay cuatro ases,
Serían cuatro casos favorables, porque no te dicen un as de trébol, ¿no? No te dicen un as de corazones, ¿no? No te están diciendo eso. Entonces, como no te dicen, entonces tú asumes que puede ser cualquier tipo de as. Y como hay cuatro tipos de as, tendrías que poner cuatro casos favorables de que te pueden dar un as, como carta, ¿no? Como carta. Entonces simplemente simplificamos, ¿no? Simplificamos, acá le sacamos cuarto, te da uno, acá cuarto te da 13. Sería un 13. Recuerden que tienen que saber la condición de las cartas, ¿ah? Recuerden eso, tienen que saber la condición de las cartas. O sea, ustedes saben que las cartas siempre hay cuatro tipos, ¿no? Y que cada tipo tiene 13 cartas, ¿no? Que va del 1 al 13. No sé si. Entonces tienen que saber eso, porque si no, luego se van a perder también ese tipo de temas. Listo. 3. Profe, que me salga una figura negra. A ver, entonces ahí tienes que saber de cartas también, ¿no? Profe, si quieres la probabilidad de que me salga una figura negra, entonces decimos, a ver, si no me recuerdo, el trébol son negras, ¿no? Son figuras negras. Entonces, trébol tiene figuras negras, entonces son 13. 13 casos favorables. ¿No es así? Hasta ahí va 13. Pero a ver, los casos totales son 52, ¿no? Entonces seguimos hablando de cartas. Ahora, hay tréboles y corazones, ¿no? Los corazones también son negros. Entonces, claro, hay negro por eso. Entonces serían 13 cartas de corazones negros, con figuras negras, y 13 cartas de tréboles. Entonces serían, profe, dos casos. Entonces sería 13, 13 más 13 los casos favorables, ¿no? 13 de corazones y 13 de trébol, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Ah, 13 más 13, 26. O sea, esos son los casos favorables para figuras negras, claro, ¿no? Entonces sería de 26 a 52. Pero se puede simplificar 26 26, te queda uno, te queda 2. O sea, ¿cuánto sería? Un medio. O sea, profe, la probabilidad de que me salga una figura negra es de 1 a 2. Claro, ¿no? Nada más. Entonces, como les digo, hay que saber un poquito de cartas en este caso, ¿no? Está un poquito tedioso, pero para los que no saben de cartas. Yo, por ejemplo, no sé mucho, pero más o menos me defiendo en cartistas también, ¿no? Hay que saber lo básico, ¿no? Creo que siempre hemos visto una baraja de cartas. Siempre hemos visto una baraja de cartas. Listo, entonces vamos a la pregunta número 2. Usualmente, a veces no te dan ni siquiera la cantidad total de cartas, ¿ah? Porque tú ya tienes que asumir, ¿no? Tienes que asumir que son 52. ¿Está bien? Así que tengan mucho cuidado. El Joker no cuenta, por si acaso. El Joker no cuenta. A ver, siguiente pregunta. Dice, Dieguito tiene 6 bolas negras y 5 bolas blancas en uno de sus bolsillos. Si se extrae al azar 2 bolas en forma sucesiva, determine la probabilidad de que las 2 bolas sean blancas. Ese es el primer caso. El segundo caso es haya una de cada color. A ver, ¿cómo lo harían? A ver, si se acaba el tiempo del Zoom, se reconectan. ¿Está bien? Si se acaba el tiempo del Zoom, se reconectan. Le doy 2 minutos para que lo intenten. En 2 minutos se cierra el Zoom, así es que en 2 minutos vuelvo a habilitar el Zoom, ¿ya? Para hacer el ejercicio. Quiero que lo intenten ahora este ejercicio. Se reconectan, no se olviden, para tomar la asistencia. La asistencia voy a tomar 9 y 15. Así es que no se vayan todavía, no se vayan. 9 y 15, a ver, inténtenlo, mándenme sus respuestas. Cuando reconectemos, otra vez, me mandan sus respuestas, por favor. No se olviden reconectarse. En 1 minuto se cierra el Zoom, así es que se reconectan, por favor. Estoy avisando.
Se vuelven a reconectar. Un minutito, cierra el Zoom, si es que se aviso. A ver, pero vemos. Profe, me dice, Dieguito tiene 6 bolas negras y 5 bolas blancas según uno de sus bolsillos, dice, ¿no? Entonces, no sabemos en cuál, pero está hablando en uno solamente. Dice, si se extrae al azar 2 bolas de forma sucesiva, determine la probabilidad, 2 bolas, ¿ah? La probabilidad de que las dos sean blancas y la otra es que hay una de cada color. Entonces, primero que las 2 bolas sean blancas. Profe, ¿cómo haría esto? ¿No? ¿Cómo podría hacer este ejercicio? Entonces, en este tipo de ejercicio lo primero que tenemos que hacer es analizar y decir, ¿cuáles son los casos totales? Entonces, acá hay un pequeño error que muchos cometen. Ah, profe, son 11 bolas en total. Entonces, abajo va 11 y como 2 sean blancas, 2. No. ¿Por qué no? Porque no te están hablando de un caso, te están hablando de 2 casos. Entonces, cuando son 2 casos y encima está variado, porque son de distintos colores, entonces ahí tenemos que aplicar el principio de multiplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el principio de multiplicación serían 2 casos posibles, ¿no? Recuerda que cuando tú sacas una bola, por ejemplo, te puede salir blanca o negra. ¿De cuántas posibilidades? De las 11, porque son 11 bolas. Y si sacas otra, vas a tener una menos. O sea, vas a tener 10 posibilidades, ¿no? Hablando de casos totales. Ah, profe, entonces son distintos casos, claro. ¿Por qué? Porque al principio tú tenías 11, ¿no? Si le quitas uno, sacas una bola, ya tienes 10 casos. Y tú necesitas sacar otra bola. Entonces, profe, entonces serían 2 casos distintos. Por lo tanto, se aplica el principio de multiplicación. Entonces, si tú quieres hallar el número de casos totales, no específicamente vamos a hablar de bolas blancas, ¿ah? Sino solamente el número de casos totales cuando saques 2 bolas. Número de casos totales cuando tú sacas 2 bolas. ¿Está bien? Solamente cuando saques 2 bolas. Usted dijo, profe, que como hay 11 al inicio, entonces el número de casos al comienzo sería 11. Pero ¿qué pasa cuando sacas una bolita, la primera bola? A la segunda bola, para la segunda bola solamente me quedan 10 casos, por lo tanto, sería 11 por 10. Entonces, ¿cuántos son los casos totales? 110 casos, ¿no? Es el principio de multiplicación de análisis combinatorio que usamos la clase pasada, ¿no? Ahora, profe, pero, ¿y para los casos blancos, cuántos son los casos favorables? Entonces, acá tenemos que analizar de otra manera. Profe, el número de casos favorables, ¿no? El número de casos, para que me salga blanco, ¿cómo lo haría? De la misma manera, ¿no es así? O sea, ¿cuántos blancos son? Son 5. Entonces, profe, cuando yo saque la primera bola, digo, a ver, caso favorable para que me salga sería 5 el primer caso. Pero la otra sería, cuando saque la segunda, ya no es 5 porque hay 4. Entonces sería solamente por 4 posibles. ¿Por qué? Porque son 2 casos distintos. Siempre mentalícese eso. Estamos hablando de casos distintos, por lo tanto se multiplica. 5 por 4, 20. Entonces, profe, la probabilidad de que sea, ¿cuál sería? 20 entre 110. O sea, la probabilidad de que sea 2 sean blancas es de 20 a 110. O si lo simplifica sería de 2 a 11. Ahí está. Esa es la probabilidad. Entonces, como les digo, tengan cuidado. Cuando son 2, hay que tener cuidado. Cuando son 3, ¿cómo sería? Si fueran 3, sería 11 por 10 y por 9, ¿no? Porque para la tercera ya no quedarían 10, quedarían 9, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Está bien? Y acá es lo mismo, ¿no? Si fueran 3, acá sería por 3 también, ¿no? Entonces, hay que contextualizarnos cuando hablamos de probabilidades. ¿Está bien? Listo. Entonces, esto lo cerramos. Y vamos a la segunda pregunta.
En el segundo caso, ¿qué te dice? Profe, haya una de cada color, de que haya una de cada color. ¿Cómo sería eso? Entonces, en ese caso lo que dices, a ver, profe, si yo quiero que haya una de cada color, sería un caso muy distinto. ¿Por qué? Porque para casos totales va a ser lo mismo que el caso anterior. ¿Cuántos serían los casos totales? 110. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que yo quiero dos bolas. Entonces, ya llegué para los casos totales, ¿no? Casos totales para sacar dos bolas, porque eso no cambia. Lo que está cambiando es que ahora sea una de cada color. Entonces, casos totales es 110. Eso ya lo hay. Pero ¿cómo cambiaría ahora para cuando sea una de cada color? Ahí es lo que tú tienes que hallar. Entonces, los casos para cada color sería, a ver, profe, si yo quiero para cada color, diría, para el primer caso, solamente hay 6 bolas negras. Entonces, esa es una posibilidad. Pero para el otro color hay 5 bolas blancas. Por lo tanto, ¿serían cuántas? 6 por 5, 30 casos. ¿Por qué? Porque son casos distintos, ¿no? Serían en ese caso casos distintos. Estamos hablando de bolas negras y bolas blancas, que son dos tipos de colores. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que haya uno de cada color cuando saque dos bolas? Sería de 30 a 110. Y eso sería de tres a 11. O sea, profe, cuando yo saque dos bolas y sea una de cada color, ¿la probabilidad va a ser de 3 a 11? Sí. Listo. ¿Está bien? Entonces, eso sería, quería decir que eso sería todo, pero no me alcanzó el tiempo para hacer esta de acá, ¿no? Entonces, esta se lo voy a dejar de tarea. ¿Sí? Lo voy a dejar de tarea. Y también me copian esto, ¿ya? Como no es mucho, también me copian esto para que practiquen. ¿Está bien? Entonces, hoy ya voy a dejar de tarea esto de acá. Esto de aquí no está tan complicado. ¿Está bien? Esto voy a dejar de tareita. Dos ejercicios como SRM para que aprendan un poquito más, ¿no? Eso voy a dejar de tareita. En el de acá tienen que analizar los casos favorables, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú tienes dos dados, de repente sale 2 y acá te sale 4, ¿no? Claro, la parte de arriba, ¿no? La parte posterior, superior. Entonces, profe, ¿cuánto me suman? 2 más 4, 6. Ah, entonces, ese no es un caso favorable si es que te dicen, por ejemplo, que sea la suma de puntos menor a 5. No es un caso favorable. Entonces, busca todos los casos favorables que te den la suma menor a 5. Que sería 1, 2, 1, 1, 2, 1, ¿no? 4, 1. Recuerda que son distintos dados. Por lo tanto, profe, si acá me sale 2, 1, también hay un caso en que pueda salir 1, 2. Ten cuidado. Ah, profe, entonces, o sea, si me sale 2, 1, también puede ser 1, 2, ¿verdad? ¿No? Claro, ¿no? Considera los dos casos. ¿Está bien? Entonces, busca los casos favorables que te dan la suma menor que 5 y abajo, ¿quién va? La número de casos totales. ¿Cuántos son los casos totales? Profe, ¿cuántos números hay acá? 6. ¿Cuántos números hay acá? 6. 6 por 6, 36. Entonces el número de casos totales serían 36, ¿no? Listo. Entonces ya pueden hacer, ya creo que con eso la 2. La uno sí está fácil. La uno está fácil. ¿Está bien? Sí, tienen hasta la otra semana. No, 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 tienen que hacerlo ustedes. Para ver también cómo lo hacen, ¿no? Quiero ver cómo lo entendieron. Pues no está difícil. La primera, por ejemplo, no está difícil, ¿no? Porque no te piden, por ejemplo, no te piden, por ejemplo, de que sean, saques 2 bolas o 3 bolas. No te piden eso, ¿no? Este es, por ejemplo, un caso normal común y este es un caso donde es analizar nada más, ¿no? Por ejemplo, primero, segundo, primer, segundo. Claro, tienen que analizar los casos, tienen que analizar los casos. Si uno puede hacerlo, yo sé que sí. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso queda tareita y eso también lo copian. ¿Está bien? Eso también lo copian para que lo tengan como referencia. ¿Está bien? Les va a ayudar bastante. Listo, chicos, entonces, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Ahí nomás quedaría la grabación. Entonces,